Para pedirle a la diputada en tribuna si me permite suscribirme. Muy bien, diputado. Diputado presidente, de igual manera, si me permite la diputada suscribirme la iniciativa, por favor. Claro que sí, Si me diputada. permite la diputada en tribuna, me gustaría añadirme a su iniciativa. Iris Aguirre. Claro que sí, diputada. De igual forma, si me permite la diputada Berito. Gracias. Muy bien, diputado. De igual manera, para suscribirme. Muy bien, diputado. Muchas gracias. Queda registrado para darle el trámite correspondiente. La iniciativa se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia. Ciudadano presidente, si fuera tan amable, para que quede sin efecto mi justificante y me haga favor de tomar en cuenta mi asistencia. Claro que sí, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. ¿Iris? Diputada Iris. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Ciudadano presidente de la mesa directiva, le solicito me autorice a dar un resumen del dictamen, toda vez que se encuentra en totalidad en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. Visto y estudiado fue el documento en cita. La comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 6 de marzo del año 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que, en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Parlamento, Reglamento General, presentó la ciudadana presidenta del municipio de Zacatecas, Judith Magdalena Guerrero López. En la misma fecha y por acuerdo de la presidenta de la mesa directiva, mediante memorándum número 1523, la iniciativa de referencia fue turnada a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen. Materia de la iniciativa: declarar a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa: para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Cultura, Editorial y Difusión es competente para estudiar y analizar las iniciativas presentadas por la presidenta municipal de Zacatecas, Judith Guerrero López, así como para emitir el presente dictamen de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, antecedentes.
en 1989, la recomendación de la UNESCO sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular abrió un debate sobre el patrimonio cultural de las diferentes sociedades. En el año de 1997, la UNESCO impulsa el programa de obras maestras de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Con ello, se impulsa una nueva denominación y distinción internacional denominada del patrimonio cultural inmaterial. Sus principales objetivos fueron: sensibilizar al público de la importancia del patrimonio oral e inmaterial y de la necesidad de salvaguardarlo. Inventariar el patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y establecer una lista. Alentar a los países a elevar inventarios nacionales y a adoptar medidas jurídicas y administrativas para proteger su patrimonio oral e inmaterial. Fomentar la participación de los artistas tradicionales y de los que tienen experiencia práctica a nivel local en la identificación y la revitalización de su PCI. Tercero, el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial debe estar asociado a la cultura o práctica cultural de una sociedad. Por ello, el patrimonio cultural inmaterial está dotado de conocimientos, valores culturales y sociales, memoria colectiva. En ese sentido, la UNESCO nos dice lo siguiente: se trata de expresiones fundamentales para mantener vivas las culturas. El organismo también advierte de la fragilidad de estas manifestaciones, cuya viabilidad depende de una cadena interrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación a otra. La conservación para salvaguardarla, cultural e inmaterial, 2003, estableció los parámetros de todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse. En ella se incluyeron también los instrumentos, artefactos, objetos y espacios culturales inherentes a las prácticas sociales. Nuestro país ratificó en 2005 la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Actualmente, la UNESCO le ha reconocido a México 8 expresiones culturales inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Estas son: la charrería, como arte ecuestre; el mariachi, música de cuerdas; canto y trompetas; la tradición gastronómica de Michoacán; la pirecua, canto tradicional de los purépechas; la fiesta tradicional de enero en Chiapa de Corzo; la ceremonia ritual de los voladores; la peña de Bernal y las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. Estas declaratorias han tenido por objeto no solo la preservación de las tradiciones, prácticas, lugares y agrupaciones. Su esencia ha sido la promoción y conservación permanente de una manifestación cultural que está arraigada en la mentalidad colectiva de los sujetos y que constituye un elemento de identidad y cohesión social. Cuarto, las orquestas típicas del país. La historia de las orquestas típicas en nuestro país se remota al siglo XIX. Para muchos expertos en historia musical, la formación de las orquestas típicas representó la respuesta de nuestra cultura a los movimientos musicales que se sucedían en el mundo y que se expresaban en las ferias internacionales durante las últimas décadas del siglo. El inicio de las orquestas típicas lo podemos ubicar en 1884, en un concierto dedicado al presidente Porfirio Díaz. A partir de ese momento surgen en varias entidades federativas orquestas típicas. Es el caso de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León. Sin embargo, serían los inicios del siglo XX cuando se consolidan las orquestas típicas a pesar de los trabajos del maestro Miguel Lerdo de Tejada, quien en 1901 fundó una orquesta típica que además le permitió hacer grabaciones, con lo que se difundió el modelo de agrupación musical, propiciando su auge. Las orquestas típicas fueron las difusoras de la música popular mexicana, tanto en la composición y la dirección orquestal. Su auge llegó a ser tal que se creó la orquesta típica presidencial en 1920 a 1924, siendo el máximo exponente de esta tradición la orquesta típica de la Ciudad de México, que fue creada por decreto en 1929 como la orquesta típica de la policía.
La Orquesta Típica de la Ciudad de México recibió en el 2011 la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial, con lo que se reconocía una tradición cultural en materia musical que ha acompañado nuestra historia desde el siglo de México desde el siglo XX. Quinto, en las orquestas típicas del estado de Zacatecas. Desde el siglo XIX la tradición musical en nuestro estado ha adquirido características únicas. Los zacatecanos Carlos y Juan Curti, quienes habían participado en las primeras orquestas típicas en la Ciudad de México, motivaron a Genaro Codina, Eliseo y Primitivo Calero a crear dos orquestas, una de varones y la Orquesta Típica Zacatecana de Señoritas. Esta agrupación contó, además, con el significado respaldo de Genaro Codina, pues a ellas y su director confirió el estreno de lo que conocemos ahora como Marcha de Zacatecas. El modelo de organización y tipo era el siguiente. Fue tan afortunada la fórmula de la orquesta basada en un atuendo típico mexicano y, sobre todo, en una denotación que mezclaba instrumentos tradicionales con los que forman parte de la orquesta de música clásica de la tradición europea. A esta orquesta le siguieron la Orquesta Típica Zacatecana de Antonio de la Rosa, a quien le tocaría durante los años de la Revolución. Otra orquesta sería la Típica Zacatecana del maestro Félix González Hidalgo, donde él ostentó el cargo de violín principal desde 1930. La orquesta de Antonio de la Rosa, que llevaba el nombre de Orquesta Típica Genaro Codina, desapareció en 1950 y el maestro Félix González, mejor conocido como Felitos, fue en el grupo Los Felitos o de Felitos, donde desde junio de 1954 el maestro Florentino Raigosa Mesa participó como guitarrista y después fue el fundador de la Orquesta Típica. Estos son los antecedentes que permitieron que el 30 de abril de 1991, en la sesión ordinaria de Cabildo número 33, el entonces presidente municipal Jesús Manuel Díaz Casas presentó una propuesta para crear la Orquesta Típica del municipio de Zacatecas, lo que se asentó en el acta correspondiente. La Orquesta Típica del Ayuntamiento está integrada por 21 integrantes, siendo los instrumentos musicales principales violín, mandolina, guitarra y tololoche o bajo. Esta comisión determinó solicitar al doctor José Enciso Contreras su opinión en relación con la solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Zacatecas con la finalidad de tener mayores elementos para sustentar el presente dictamen. Conforme a ello, el 8 de mayo del 2018, el doctor Enciso Contreras remitió su respuesta en los términos siguientes. La OTAS representa en ese sentido el grupo de preservación de una rica tradición cultural inmaterial que merece ser considerada como legado de la sociedad. La cultura de masas no ha incluido en sus repertorios musicales dirigidos al gran mercado la tradición musical de las orquestas típicas, de tal manera que se trata de una expresión cultural inmaterial que precisa de urgente atención y fomento con miras a su conservación. Con estos mínimos antecedentes que por falta de tiempo no podemos extender, además teniendo en cuenta las agrupaciones académicas que acompañan el proyecto, mi modesta opinión es que se apruebe la iniciativa en los términos propuestos en virtud de que se trata de una tradición real, existente y de excelencia en la cultura musical de México. Atendiendo a los argumentos revisados en el presente instrumento legislativo, este colectivo dictaminador coincide plenamente y destaca la pertinencia social y cultural de la iniciativa. En ese sentido, debemos señalar que las tradiciones culturales y las expresiones artísticas son un elemento esencial de la identidad y cohesión social que debe permitirnos generar una cultura cívica y una participación ciudadana. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además, en lo que disponen los artículos 97, fracción 3, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, artículo primero, la 62ª Legislatura del Estado declara patrimonio cultural inmaterial a la Orquesta Típica del municipio de Zacatecas. Artículo segundo, el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas promoverá y desarrollará actividades y programas con las instituciones culturales y académicas del Estado para promover la preservación y promoción
de la tradición musical de la orquesta típica del municipio de Zacatecas. Artículo 3. El presente decreto deberá publicarse por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Diputada Ana Gabriela Guerrero Quintero, diputado Juan Santiago Ovalle y diputada Iris Aguirre Borrego. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor.